Bienvenidas y bienvenidos a Deconstruidas, un podcast de la asociación WILA, Women in Law. Un lugar donde abordamos diversos temas con perspectiva de género y empoderamiento de la mujer, en beneficio y defensa de nuestros derechos. Ven y reflexiona con nosotras. Acompáñanos a la deconstrucción. A propósito de este 28 de mayo, me puse a reflexionar acerca de mi experiencia con mi primera menstruación y recuerdo una visión diferenciada de cómo lo viví tanto en casa como en el colegio. En mi casa, si bien tuve un espacio abierto, no tenía vergüenza de quizás pedir toallas higiénicas a mi papá o a mis hermanos cuando lo requería, era diferente en el colegio. Sentí que a pesar de que con todas mis compañeras habíamos ya empezado nuestra menstruación, sentíamos como una especie de regla del silencio o un tabú y sobre todo mucha vergüenza al momento de estar con el periodo y sobre todo el miedo a mancharnos. Sí, exactamente. Yo también nunca ha habido tabú sobre la menstruación, o sea, le podía hablar sobre el tema a mi papá, a mi mamá, sin embargo, sí había esta diferencia cuando llegábamos al colegio, ¿no? Sobre todo, se diferenciaba fuerte entre hombres y mujeres, ¿no? Que teníamos miedo a mancharnos o algo por la vergüenza, tal vez, de que nuestros compañeros hombres se puedan dar cuenta de que estábamos menstruando, ¿no? Claro, y imagínate incluso en este contexto en el que crecimos con vergüenza o pensando que es un tema netamente de mujeres la menstruación y llevarlo a un contexto incluso de mujeres que están privadas de su libertad, en el caso de las mujeres en los centros penitenciarios. Sí, claro, imagínate si de por sí ya es difícil, o sea, menstruar en nuestra sociedad ya es una situación compleja, imagínate pasar por ello cuando estás privada de tu libertad y sobre todo con un sistema pensado para hombres, ¿no? Claro, y algo ahí que señalas es el hecho de cómo se está visualizando desde la misma lógica del sistema penitenciario. En primer lugar, hay como que por dos lados como que se le castiga a la mujer en el sentido de que, por un lado, si bien el centro penitenciario debería estar pensado para una resocialización de las personas, en realidad se toma más como un espacio donde como las metes en un hueco y las castigas por lo que han realizado. Claro, ¿no? Como bien lo dices, el objetivo de privarlas de su libertad es que se resocialicen, ¿no? Y no torturarlas, ¿no? Porque esto ya limita con la tortura el no darles el acceso a su derecho a la salud, ¿no? Y cuando se le niega también ya es violencia institucional. Exacto, como mencionas, o sea, si bien hay una restricción de la libertad, no puedes tener que vulnerar otros derechos. Algo que también me llamaba mucho la atención era el hecho de la lógica masculina que prima, sobre todo en estos espacios de centros penitenciarios. Claro, porque esta diferenciación que se debería hacer entre hombres y mujeres que están privados de su libertad no es una diferenciación en el ámbito discriminatorio, por así decirlo, de darle un beneficio a las mujeres, sino es un requerimiento biológico que tenemos las mujeres, ¿no? Y por lo tanto se tienen que hacer estas diferenciaciones para que, como lo vuelvo a repetir, no haya violencia institucional y para que no se vulnere también sus demás derechos como el de la dignidad y como el de la salud. Claro, y entonces estamos viendo que por un lado, si bien tiene que pagar la pena por el delito que según hayan cometido estas mujeres en este caso, no se está logrando luego como el fin último de poder reinsertar a la sociedad y a su vez se está castigando por el mismo hecho de ser mujeres al no poder acceder a recursos que requieran que responden a una necesidad biológica y que lo pasan la mayoría de las personas. Entonces ahí estamos incluso hablando de como esta vulneración a las mujeres, ¿no? Que hay en la menstruación tras las rejas. También todo lo tenemos que ver con un enfoque interseccional, ¿no? El Estado sí les da toallas higiénicas suficiente, ¿no? Entonces, tenemos entendido que también los familiares son los que llevan estos materiales, las toallas higiénicas, jabones, etc. Sin embargo, hay que verlo en un enfoque interseccional porque ¿qué pasa con las mujeres que están privadas de su libertad y que no tienen familiares que les puedan llevar estos materiales porque están en una situación de pobreza, ¿no? Entonces ahí no solo habría una discriminación por género, sino también por pobreza.
Claro, entonces al hablar de esa diferenciación, no realmente sale usar un enfoque de género al pensar el sistema penitenciario, no es como dijiste, ¿no? Como darle más recursos. O sea, por ejemplo, una mujer menstrua, el 85% de las mujeres que están en centros penitenciarios son madres, entonces se está pensando si realmente tienen las condiciones o los servicios que requieren, tanto en visitas conyugales, espacios lactarios, también los recursos para su gestión menstrual. Eso también es muy importante porque nosotros hablamos de nuestra experiencia de niñas y todas las mujeres vamos a pasar en algún momento esa experiencia por un gran periodo de nuestras vidas. Entonces, si a una a veces se complica incluso o le da vergüenza pedir una toalla higiénica a un amigo por un tema de esa regla o ese tabú que tiene de esa chica, imagínate hacerlo incluso en una cárcel. Entonces, ¿cómo realmente llevas esos accesos donde estás privada de tu libertad? Sí, pero no accedes a esto, a una adecuada gestión menstrual. Claro, y sobre todo en un lugar donde no tienes privacidad alguna, ¿no? Porque compartes el mismo baño con 50 mujeres más. No sé, de repente no hay sitios en donde puedas tener privacidad para cambiarte tus toallas. Y además, recordemos que la menstruación no solo es un sangrado, ¿no? Sino que también para muchas y la mayoría viene con dolores muy fuertes, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Les dan las pastillas correspondientes o les dan compresas? Eso también creo que es parte de la gestión menstrual que debería otorgar el Estado, ¿no? Porque es una responsabilidad que también tiene, ¿no? Claro, y justo lo que mencionas me hace acordar lo que hablábamos de la vergüenza mancharnos, el hecho de los dolores que puede conllevar. Hay como una visión de, o bien verlo, la menstruación como un tema de higiene, lo que incluso nos se queda como sucia si nos manchamos, que es algo que puede pasar, según todas hemos usado una toalla higiénica, no sabemos qué puede pasar, pero también incluso como si fuera una enfermedad, ¿no? Como que, ay no, como están sus días, como si fue un tema, se desvirtúa realmente cuidar la menstruación, una adecuada gestión menstrual y la dignidad menstrual como si fuera un tema de higiene o como una enfermedad en vez de un derecho que debe de proveer el Estado, independientemente de tu situación, si hay una restricción o no de la libertad. Recordemos también que en nuestro país, en los centros penitenciarios, usualmente y en la mayoría de estos hay un especialista nada más, un ginecólogo, un obstetra, que vea enfermedades o supuestos que tienen que ver con la menstruación. ¿Cómo es posible que al final todas las mujeres que están privadas de su libertad puedan tener un correcto chequeo, ¿no?, de su salud? Y también este es otro problema que tiene nuestro país, que es la centralización de todo. Y es que de repente si en Lima, que es la capital, hay solo un especialista, en provincias no hay a veces ninguno. Entonces ahí también se estaría vulnerando obviamente su derecho a la salud. Claro, y esto que mencionas es ver la menstruación y su gestión de manera integral, no solamente como pastillas, no solamente quizás como un dolor, sino también en la atención que debe tener la que debe acceder y puede tener que acceder una persona, ¿no? Entonces, como dices, estas cifras, a veces podemos leer cifras que pueden parecer medianamente aceptables, si lo quieres decir, pero que si evalúas cada situación, por ejemplo, el mejor de los casos es Lima, pero solamente hay ocasiones en que hay solo una especialista. Y eso incluso a pesar de que hay aparentemente una atención, en realidad es deficiente, pues muy precaria. Entonces, imagínatelo en otros contextos. Entonces, eso también nos lleva a poner en la mesa el asunto, no solamente como centros en general, sino evaluar como cada especificidad según qué un territorio o también la misma gestión que se haga. Y a esto súmale que en general en todas las cárceles de nuestro país hay hacinamiento, ¿no? Y mucho más en las cárceles de mujeres, porque estas son locales más pequeños que los de varones, ¿no? Sí, ahora que la mencionas, de por sí debía haber, por metro cuadrado debía haber una persona, pero en realidad se ve un hacinamiento en estos casos porque hasta hay 5 personas. Entonces hay estas condiciones de hacinamiento y súmale, creo que también es relevante el tema de no solamente te doy una toalla higiénica o te doy una pastilla para los dolores, sino los servicios y la precariedad que tienen acceder quizás al tema del agua para lavarse, poder limpiarse, también que a veces hay uso de baños compartidos. Esto puede conllevar
a contagio de enfermedades o infecciones, y súmale que luego no tiene una atención médica y esto puede terminar en una enfermedad mucho más grave de la que puedan tener, ¿no? Claro, hasta muertes, ¿no? Por eso cada 28 de mayo conmemoramos el Día Internacional de la Gestión de la Salud Menstrual. Para visibilizar las problemáticas que enfrentan una población vulnerable, que son las mujeres menstruando tras las rejas. Gracias por compartir con nosotras este episodio. Esperamos que se animen a reflexionar sobre este tema y que también cambien su perspectiva hacia una con enfoque interseccional y enfoque de género. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok. Y si estás viendo este episodio por YouTube, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias. Gracias.